compañero, mi nombre es Johnson Torres Ortiz. Les cuento un poco. Yo soy nacido en Florida Valle, nací en Florida. Mi papá cortero de caña y pues mi familia es de Suárez, Cauca, específicamente en corregimiento de La Toma. Cuando pues mi papá fue toda la vida trabajador del Ingenio Castilla, y yo a los 14 años me voy para Suárez, Cauca, específicamente para La Toma. Ahí estudié hasta que me gradué, y de ahí me vine otra vez a ejercer la labor del corte de caña. Llevo alrededor de 22 años en esta industria, y cuando yo llegué a trabajar en el 2003, Adolfo. En el 2003 llegué a cortar caña, y lo primero, para explicarles por qué tomé la decisión de llegar a cortar caña, porque yo no quería hacer eso. O sea, ningún joven que sale de estudiar quiere terminar su colegio para ir a coger un machete y cortar caña. Pues eso es o sea, nadie quiere eso. El problema es que pues, no tenía las condiciones para poder estudiar, punto. O sea, usted poder entrar a una universidad, poder entrar a estudiar, pues tiene que hacer esfuerzos grandes, y los padres de unos y a duras penas lo que le dan es la primaria y la secundaria. Digamos que en esa parte. Después entré en el 2003 y entramos a los contratistas, que ustedes se deben de acordar la época de los contratistas en el sector de la agroindustria. Todavía existen, pero en ese tiempo era más. Entonces yo entro con un contrato que se llama 7 semanas. Era que usted lo contrataban por 2 meses sin seguridad social y lo contrataban sin contrato. Y a los 2 meses le terminaban el contrato porque lo metían eso se asimilaba al periodo de prueba. O sea que nunca lo dejaban terminar el periodo de prueba para no asumir ninguna responsabilidad con usted. En ese tiempo trabajábamos alrededor de 14 a 15 horas de trabajo, ¿cierto? Porque uno entraba a cortar caña, pero terminaba tarde. Las cañas, problemas, las cañas calientes, que usted terminaban de cortar caña y usted le tocaba ir a entrar a trabajar esos cañales calientes. Los contratistas no nos daban plata, sino nos pagaban con vales. O sea que el contratista era dueño del supermercado, del gas, de la ropa, de todo. O sea que usted le tenía que comprar todo al contratista para poder sostenerse. Usted era buen trabajador en la medida de que todo lo que usted ganaba se lo pasaba al contratista. No dejaban estudiar los contratistas, no le dejaban a uno estudiar ni recreación. Muchos no pagaban la seguridad social, nos tocaba comprar el machete, la lima, los elementos para poder trabajar. Entonces, como en el año 2003, y aquí hay una persona que, digamos, es ícono de toda esa lucha, es el compañero Adolfo Tigreros. Porque el compañero dedicó toda su vida a tratar de organizar trabajadores azucareros. Adolfo Tigreros, ahora él contará un poquito, la voz de pronto no lo deja mucho, pero trataré de contarnos. Adolfo Tigreros, desde los 13 años que se tomó la decisión de dedicarle su vida a organizar los trabajadores azucareros, y toda la vida hizo eso. Y hoy los trabajadores del sector azucarero en gran parte somos lo que somos como personas como Adolfo Tigreros, que dedicaron su vida solo
a abrirnos los ojos y a enseñarnos cómo pelear. En ese marco, con Adolfo Tigreros, ahí fue que yo conocí a Adolfo, porque lo primero que hizo Adolfo fue organizar el paro del ingenio de la Cabaña en el 2003. En el 2003. Que de ahí nace Sintra y Cañezocol, Adolfo, ¿no? Fruto de ese paro nace Sintra y Cañezocol, Puerto Tejada. ¿Ah? Sí, no vinieron. Entonces, después organizamos el paro del 2005. En el 2005 hicimos un paro a los ingenios. Nosotros, en medio de todas esas situaciones, ¿y por qué es bueno explicar esta parte? Porque obviamente cuando nos vamos al paro porque cuando usted ya no tiene nada que perder, pues usted pelea. Lo único que le queda es pelear. ¿Sí? Normalmente el que tiene mejores condiciones piensa más para pelear. Dice, me voy a quedar sin empleo, me voy a quedar sin las comodidades que tengo, pero cuando uno no tiene nada que perder, pues uno pelea con más ganas, porque pues, si me echan, pues aquí también estoy viviendo una situación complicada, no estoy viviendo bien. Entonces, si me echan, pues voy a otra parte, pero peleamos. En el ingenio del Cauca éramos 2.800 corteros de caña, casi 3.000. Hicimos un paro de 5 días y eso se fue regando en todos los ingenios. El paro era ¿por qué? Por cosas que se supone que este país ya había superado. El paro era para trabajar 8 horas. El paro era para tener descanso los domingos. El pago era para recibir un jornal. El pago era para tener derecho a estudiar, tener derecho a la vivienda y tener derecho a organizarse en una organización sindical. Si ustedes miran por dotación, si ustedes miran las huelgas de 1910, 1920, les invito a que miren la reseña y el pliego de ese tiempo, de la masacre de las bananeras. Eran las mismas razones por las que nosotros paramos. ¿Sí ven? Muchos años después, en este sector todavía estaban esas condiciones. ¿Qué logramos? Yo creo que logramos una cosa que es muy importante, logramos unificarnos, porque los trabajadores pues no éramos unificados. Desde ahí nace Sinalcorteros, Sindicato Nacional de Corteros de Caña, que fue un sindicato que nació a raíz de esas luchas. Logramos tener a Sinalcorteros, no logramos tumbar los contratistas, todos en una parte sí logramos, pero mire, salimos de los contratistas y nos metieron a cooperativas de trabajo asociado. O sea, los empresarios estrenaron con nosotros el modelo de las cooperativas para trabajadores, porque el modelo de cooperativa en sí no es malo, pero como lo aplicaron para nosotros, es una cosa aberrante. Porque, ¿qué hicieron? Lo primero que dijeron es que ustedes son dueños de su misma empresa. Entonces, las cooperativas tenían un gerente que era un cortero y la junta de administración era un cortero. Eran mismos corteros administrando la miseria de los otros compañeros. Entonces, cuando usted iba a reclamar un derecho a vivienda, educación, cualquier cosa, entonces le decían, no, es que yo no le puedo dar porque ustedes son sus mismos dueños. Llegaron a decir que nosotros éramos empresarios, que ya esa palabra trabajador debería de borrarse de la cabeza, que nosotros éramos empresarios, que teníamos que pensar como empresas. Y a la hora que usted iba a ver la empresa, pues nomás usted era dueño del machete y la lima y la dotación, ni eso. Porque cuando teníamos los problemas, entonces el tema se comienza a reventar porque, claro, como la empresa tenía que asumir todo, la cooperativa, entonces cuando salía un trabajador enfermo, el ingenio decía, yo no lo
Yo no asumo eso, es usted que es dueño de la cooperativa. Entonces, las personas enfermas tenían que sacar del sueldo de nosotros para pagarle a esas personas. Entonces, ¿qué se convirtió la cooperativa? En una explotadora más, porque nos puso a pelear entre trabajadores y lo otro que hizo fue desconocernos los derechos laborales. En ese marco, pues se viene todo el debate en el 2007, se viene todo el debate en el marco del TLC y todo el debate en el marco, digamos, de las nuevas energías, los biocombustibles. Entonces a los empresarios, en el gobierno de Pastrana y Uribe les dijo: tomen este negocio, que este negocio es rentable, porque como venían las discusiones del Tratado de Libre Comercio, en el Tratado de Libre Comercio los empresarios azucareros perdían, porque, digamos, en el TLC se está negociando la cuota de importación de azúcar para Estados Unidos. En ese marco, ¿qué pasó? Después del 2006-2007, los empresarios, Uribe, para calmar esos empresarios, lo que hizo fue darles el negocio del etanol para que no pelearan. Les dijo: tomen el etanol, que este va a ser el futuro de Colombia, aquí hay un negocio, aquí hay unas condiciones, y les dio el etanol. Aquí es donde sale el debate, porque les pone un negocio, pero con las condiciones que tenían que tener bien a los trabajadores. Entonces hay un debate famoso de Alexander López, que era en ese tiempo senador de la República. Hay un debate famoso con el ministro Andrés Felipe Arias, en la cual le dice, el senador Alexander López pone ese debate en el Congreso y le dice a Andrés Felipe Arias: pero los corteros están mal. Y le dice: es que un cortero se gana $1 millón, cuando nosotros nos estábamos ganando menos de 400.000 pesos al mes. Entonces sale el debate. Lo que pasa es que hay una audiencia pública, vemos ese debate y comienza otra vez a ver el debate en los corteros de calle. Nosotros hicimos una audiencia pública en Pradera, hicimos una audiencia pública que asistimos más de 4.000 trabajadores del sector. En esa audiencia pública, ¿quién estuvo? Jorge Enrique Robledo, Alexander López, Gloria Inés Ramírez, Piedad Córdoba, María Isabel Urrutia, estuvieron en esa audiencia pública. Carlos Gaviria estuvo, que en paz descanse, en esa audiencia pública en Pradera. Y en esa audiencia pública, y digamos que desde ahí los trabajadores entendimos quién estaba al lado de nosotros. Porque en toda esa pelea, muchas personas que decían estar con nosotros no aparecieron. En ese tiempo, en general, todas esas personas hacían parte del polo democrático alternativo en su momento. Se animaron y fueron las que nos ayudaron en toda esa pelea. Después de los temas de la audiencia pública, nos organizamos e hicimos un paro, el paro del 2008. Ese paro duró 58 días. Paramos 17.000 trabajadores. Me acuerdo tanto una escena donde el expresidente Uribe comenzó a llamar por teléfono a corteros de calle. En ese tiempo el ministro estaba fusionando el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Protección Social. Se decía que era Diego Palacios era el ministro de la Protección Social. Entonces ellos se vienen y se viene el mismo presidente, y estábamos en Castilla y en varios diarios cuando comienza él mismo a llamar a corteros de calle a tratar de desmontar el paro, y nos citó allí al Marco Fidel Suárez, ahí al centro de aviación, a tratar
de que nosotros frenáramos el paro. Porque claro, bloqueamos todo el valle geográfico del río Cauca. Lo que fue Villarrica, Puerto Tejada, Corinto, Miranda, Pradera, hasta el paro llegó hasta Tuluá. Bloqueamos toda esa brecha. Entonces, claro, ya después del mes ya se estaban viendo afectaciones económicas y todo eso. Y el tipo intentó y no pudo. No pudo frenar el paro. Después de 58 días, los ingenios les tocó negociar con los trabajadores. En ese paro, ¿qué logramos? Estoy haciendo un resumen muy largo, un resumen, muy bien, porque esto tiene mucha más historia. Pero ¿qué logramos en ese paro? Y de la lucha esto es lo más importante. Más que las condiciones económicas, ganamos respeto y dignidad. Esas cosas no tienen valor. Cuando usted no se hace respetar, cuando usted no hace que lo reconozcan, que lo respeten, que le tengan en cuenta sus opiniones, pues usted no vale nada para esta sociedad. Por eso es importante la organización, porque de ahí en adelante a nosotros los corteros de caña se nos tuvo en cuenta, nos trataron diferentes. Y ahí logramos una cuestión, logramos el derecho a la negociación colectiva, que no teníamos el derecho a conformar sindicatos, porque no teníamos derecho, y el derecho a que los dueños de los ingenios se sentaran con nosotros a discutir, porque hasta ese momento no nos recibían. Es más, ni siquiera nos dejaban entrar en la portería de los ingenios. Después vino el debate del Tratado de Libre Comercio con el Plan de Acción Laboral, donde Estados Unidos dice que el paro, y por ese paro también, ¿qué logramos? Que se vivenciara la trampa de la tercerización a través de cooperativas de trabajo asociadas que estaban siendo utilizadas para tercerizar trabajadores. De ahí sale un decreto y una ley de la pelea de los corteros de caña. Sale el decreto 2025 del 2010, en la cual determina que las actividades misionales no se pueden contratar con terceros. Dimos una jurisprudencia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se determina que las labores misionales no se pueden contratar a través de terceros, sino directamente. Y lo segundo que ganamos fue el que sacaran la ley 1610, que es la ley de formalización laboral. O sea que la lucha de los trabajadores dio fruto y dio jurisprudencia para que en el país se pudiera avanzar. Y logramos, después de eso, logramos en el 2010, 2011, la formalización de 7.000 corteros de caña, con contrato a término indefinido, con convención colectiva y con mejores condiciones. Todo este preámbulo lo hago ¿para qué? Porque es que hay personas que se confunden. Si hay alguien que hemos peleado y hemos defendido los derechos de los trabajadores, somos nosotros. O sea, no hay duda que nosotros hemos peleado por los derechos de nuestros compañeros. Pero después de que usted tiene buenas condiciones, después de que le pagan bien, obviamente seguimos luchando, pero después de que usted le pagan bien, usted tiene otro deber: garantizar que esa producción sea rentable y se sostenga en el tiempo. Porque de nada vale la lucha que hemos tenido si no tenemos los puestos de trabajo. ¿Se analiza? De nada vale que usted gane bien si no hay donde trabajar. No tiene sentido haber hecho toda esta lucha si no vamos a tener nuestra familia, no vamos a depender, o esa producción ya no va a existir. Que esa es la diferencia entre muchos sectores. Pero aún en el paro del 2005 y en el paro del 2008 nosotros libramos una bandera
que es defensa de los derechos laborales y defensa de la producción nacional. ¿Por qué razón? Porque por muchas contradicciones que tengamos con los empresarios, esos son empresarios nacionales que hacen su producción aquí, generan empleo y la ganancia la distribuyen aquí. Porque no podemos ir al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Alegrarnos porque se importe todo lo que podemos producir. Y en ese orden de ideas, nosotros defendemos los derechos de los trabajadores, pero defendemos al pequeño, mediano y grande productor nacional. Que eso es lo que nos diferencia de muchas organizaciones sindicales. ¿Y por qué defendemos la producción nacional? Es que en todo país que quiera que su país, todo país que quiera pasar del subdesarrollo al desarrollo, pasa estrictamente porque haya un aparato productivo fuerte, interno. Les voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, los alimentos, la producción de alimentos es parte de la seguridad nacional. La producción de alimentos es parte de la seguridad nacional. Y los estadounidenses no dejan entrarle un producto que amenace a sus productores nacionales. Es el país que más subsidia a sus agricultores. No hay país que subsidie más a sus agricultores que los Estados Unidos. Porque ellos entienden una cosa. Entienden que en el momento que tengan una guerra, ¿qué es lo primero que pasa cuando hay una guerra? ¿Quién me puede decir? La primera medida que se toma cuando hay guerra. Se cierra la frontera. La primera medida en una guerra con otros países, otras potencias, es cerrar la frontera. Y les voy a dar el dato. Estamos importando alrededor de 15 millones de toneladas de alimentos que podemos producir. Entonces, ¿qué pasa si en Estados Unidos cierran la frontera? Pues no pasa nada porque ellos toda su producción la tienen allá. La siguen produciendo y siguen viviendo. ¿Qué pasa si a Colombia le cierran la frontera? ¿Qué pasa? No tienen necesidad de darnos una bala, porque toda la dieta básica es importada. Entonces, cuando lo que llamamos la seguridad y la soberanía alimentaria depende de otro país, pues estamos a lo que ese país nos quiera imponer y nos quiera decir. Por eso el debate histórico de la reforma agraria integral, que nunca hemos podido desarrollarla en este país. Ese es el debate de fondo, porque no tenemos seguridad alimentaria. Y en ese marco, contar por qué hoy el sector, por qué hoy hay un monocultivo de la caña. Porque esto también hay que contarlo, porque se le olvida a la gente de dónde venimos. Todos estamos de acuerdo que el valle geográfico del río Cauca era la despensa agrícola de Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes saben por qué dejamos de producir sorgo, trigo, soya, maíz. ¿Quién me puede decir cuál fue la razón de la que dejamos de producir? ¿Quién me puede decir? Dejamos de producir sorgo, soya, maíz. Porque éramos buenos produciendo eso. Claro, cuando uno viajaba de aquí a Cali uno veía los cultivos de sorgo, de soya, de maíz, de ganado, pero Estados Unidos con el tema de los transgénicos tiene hoy unas altísimas producciones. El maíz que consume la avícola que queda aquí en el municipio de Caloto, que podíamos producir el maíz aquí, resulta que no lo consumen de aquí porque el que traen de Estados Unidos le sale el 30% más barato. Ahí está la respuesta. Aquí está la respuesta. La respuesta es que Colombia nunca se preparó
nunca preparó una política pública para fortalecer a los agricultores. Punto. Porque hoy, vea, yo le voy a poner un ejemplo. Mi papá es de La Toma y mi papá es agricultor. Mi papá cada 8 días o cada 15 días saca el plátano, la yuca, a Suárez, Cauca, que es la cabecera municipal. ¿Sabe qué le pasa a mi papá? Mi papá nadie le compra hasta las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde le van y le compran. Más barato porque él no puede volver a subir a los plátanos. No los puede subir. Entonces, ¿qué le toca? Dejarle más bajo el precio. El problema no es la producción, el problema es que no tenemos garantía para producir. No hay asistencia técnica, no hay créditos blandos. O sea, no hay una política que incentive al agricultor. Y eso fue lo que pasó en Colombia. La producción, a los agricultores los fueron desprotegiendo. ¿Y cuáles fueron los productos? Y porque esto no se puede entender si no se entiende la política internacional. ¿Y por qué aquí se extendió la caña? ¿Alguien sabe cuál fue la razón? Aquí había caña, pero ¿saben por qué fue que se extendió tanto la caña? ¿Alguien sabe por qué? ¿Ah? La Revolución Cubana. Es que si no entendemos de historia, no entendemos cómo se ha desarrollado este país. Que cuando Cuba era uno de los mayores productores de azúcar de América Latina, era uno de los mayores productores. Cuando llega la Revolución Cubana, lo primero que dice Fidel Castro: el corte de caña es un trabajo para esclavos, aquí no se hace, no se produce caña. Entonces, ¿y esa caña para dónde iba? Para Estados Unidos. Entonces Estados Unidos necesitaba otro proveedor de azúcar. Y entonces, ¿hacia dónde se trasladó esa producción de Cuba? Hacia Colombia. Punto, compañeros y compañeras. Eso fue así. El problema es que la gente no estudia y no entiende el verdadero origen de los problemas de Colombia. Entonces, claro, fue una decisión de Estados Unidos que aquí tuviéramos caña, pero también fue una decisión de Estados Unidos que nomás nos limitáramos a producir no tan solo caña. Cuando se reparte el mundo, ¿a nosotros qué nos dejan? Los productos tropicales, los que no podían producir en Estados Unidos. Todo lo que produce Estados Unidos lo quebraron. ¿O es que se nos olvida la historia? Los datos están ahí. Importábamos 500 millones de toneladas en 1990. Éramos un país autosuficiente. Llegó César Gaviria con sus bienvenidos al futuro. ¿Qué era eso entonces? Y con el bienvenido al futuro, ¿qué vino? El consenso de Washington, donde era una cantidad de medidas que debíamos de seguir para podernos desarrollar. Si usted mira un balance del consenso de Washington desde el 90 hasta ahora, lo hemos cumplido a rajatabla. ¿Qué es lo primero que decía el consenso? Que el Estado es ineficiente y por ende se tenían que entregar las empresas estratégicas. Y desde los 90 acá, todas las empresas estratégicas se fueron vendiendo. Telecom, Caja Agraria. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan que en 1990 existía el IDEMA? Sí, claro. ¿Para qué servía el IDEMA? Hacía una intermediación entre comprarle al campesinado, comprarle al productor nacional y distribuir entre la población urbana. Les voy a explicar un poquito, porque es que aquí sí teníamos de esas cosas. El IDEMA, ¿qué era? Era un centro de acopio que controlaba el mercado y controlaba el precio. Dos cosas fundamentales para los agricultores.
Entonces usted como agricultor le llevaba todo al IDEMA. Teníamos el mejor instrumento de comercio. Es más, ante otros países estábamos a la vanguardia. Entonces yo le hago una pregunta: ¿por qué acaban el IDEMA? Si era un instrumento que le servía, ¿por qué lo acaban? Para comenzar con la política de sometimiento, punto. Porque hoy no, con el cuento del libre comercio, pues nos metieron esa idea de que teníamos que competir. ¿Cómo? ¿Con quién? Con ese cuento nos metieron desde el 90, tenemos que ser eficientes. El Estado tiene que ser eficiente, hay que reducir el Estado. Y entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un aparato productivo destruido. Hoy no producimos lo que consumimos. Tenemos una industria destruida. La mayoría de las cosas, celulares, todo, casi todo lo importamos. En general, casi no somos un país que produce. ¿Ustedes saben de dónde vienen las finanzas del Estado? En general. ¿Qué me puede decir? ¿De dónde son las finanzas mayoritariamente del Estado? La primera es materias primas. ¿Y qué son materias primas? Carbón, petróleo, bosques, gas. Ese es el porcentaje mayor, oro, de los ingresos de Colombia, fuera de los impuestos que usted paga, todo eso, son materias primas. O sea que no le damos un valor agregado. O sea que estamos igual que en 1900. No transformamos, estamos igual que en el año 1800. Hacemos lo mismo en general y dependemos hoy casi lo mismo de lo que dependíamos en 1800. En 1800 también éramos productores de oro y no transformábamos. Y entonces, ¿qué pasa cuando un país no transforma en valor agregado? Tenemos que importar, tenemos que depender de otros. Vender muy barato. ¿Y cuál es el otro problema? Que no puede haber investigación científica. ¿Para qué entonces usted estudia una carrera si no va a tener dónde ejercerla? ¿Por qué crece tanto la informalidad? Porque es que aquí no hay producción avanzada donde nuestras personas terminen las carreras y puedan especializarse. ¿Sí ve cómo van destruyendo el país poquito a poco? Y a lo que tenemos hoy. Y aquí entro al tema que nos compete. ¿Por qué era bueno explicar todo esto? Porque hay que entender que aquí hubo una decisión política de unos apátridas que vendieron el país. Lo entregaron. ¿Y qué es lo único que quedó? Quedaron sectores que tenían posibilidad de tener lobby, tenían posibilidad de tener condiciones para poder sostener sus sectores. Quedó el sector del banano, quedó el sector de la caña, quedó el sector del café, las flores, los puertos, porque era obligación. En general hay unos pocos sectores. Y yo le voy a decir esto: nosotros en Sintrainagro tenemos relación con todos esos sectores. La Junta Nacional queda en Urabá, o sea que mis compañeros son los compañeros bananeros. Y les voy a contar la tragedia que estamos viviendo hoy, no tan solo en el sector de la calle, en todos esos sectores, porque todos estos sectores tienen un problema. Hay unos mercados mundiales que se los están absorbiendo. En general, el país va
que los pocos sectores que quedan, que pueden transformar, que son agroindustrialmente rentables, ya otros países se los están peleando. O sea que a futuro ni con eso nos vamos a quedar, compañeros y compañeras, para que entiendan el problema que tenemos. ¿Y por qué lo explico? Voy a concentrarme en el azúcar y en el etanol para que entendamos el problema. El problema es, hoy Colombia produce 2,3 millones de toneladas de azúcar. Somos de los países más eficientes en la producción de azúcar. Pero los colombianos nos consumimos 1,6 millones de toneladas de azúcar. O sea que producimos más azúcar de la que nos podemos consumir. Eso es lo primero que ustedes tienen que tener claro. Y desde el año 2097, 2000 para acá, toca exportar el excedente. ¿Por qué? Porque no hay más donde meter azúcar. El problema es que exportar azúcar se exporta pérdidas. Es bueno que ustedes sepan eso. ¿Por qué? Mientras que nosotros producimos 2,3 millones de toneladas de azúcar, Brasil produce 30 millones de toneladas de azúcar. O sea, Brasil aquí puede poner una libra de azúcar en 300 pesos y gana. O sea, Brasil puede inundar al mundo de azúcar entre Brasil, Australia, pueden inundar al mundo de azúcar y pueden acabar toda la producción de azúcar del mundo. Entonces, la producción de etanol surge como una salida para complementar, para poder bajar esos inventarios de azúcar y no inundarnos de azúcar. Producimos etanol. ¿Por qué se produce el etanol? Porque el etanol nace porque todos sabemos que el petróleo se va a acabar. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Entonces, algún día se va a acabar. El día que no haya petróleo, toca tener otra matriz energética. Entonces nace el etanol como una idea de ir reemplazando paulatinamente todo lo que tiene que ver el petróleo con la matriz. Y como aquí en Colombia, según los cálculos, tenemos petróleo para 10 años, según la reserva, dentro de 10, 15 años lo va a tocar importar. Entonces tenemos que tener algún reemplazo para poder reemplazarlo. Entonces nace el etanol. Pero mire lo que hacen los Estados Unidos. Los Estados Unidos, como no tenían petróleo, son los mayores productores de etanol del mundo. Y nace el maíz. Allá el etanol es subsidiado desde la siembra. Toda la producción es subsidiada. Subsidian el transporte y subsidian la exportación. Los gringos nos ponen un litro de etanol aquí a mitad de precio de lo que producimos aquí. Porque subsidia su producción. La subsidia. La ponen aquí a mitad de precio. Y los brasileños nos ponen el azúcar aquí a mitad de precio. Entonces aquí es donde yo le hago la pregunta y les hago la reflexión y nos metemos en el problema. El sector de la caña produce 285.000 empleos entre directos e indirectos. Nosotros estamos de acuerdo con que si hay que cambiar esa producción, pues hay que cambiarla. Pero la pregunta es, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si hoy no existe esa producción, ¿qué nos ponemos a hacer? Les pregunto. ¿Qué se pone a hacer todas esas familias? Les hago la pregunta. Claro. ¿Qué hace? O sea, porque el debate no es si producción de caña sí o no sí. Yo le acepto el debate. Listo, que no haya caña. Listo. ¿Qué nos van a poner a hacer a todos los que dependemos? A ver, y yo miro para los lados. ¿Nos van a poner a sembrar café? No se da en esta. No, ¿nos van a poner a hacer qué? ¿Qué? Les pregunto, ¿qué vamos a producir? ¿A qué nos van a poner a hacer? Este es el problema de fondo. El problema de fondo no es si estamos de acuerdo con el sector o no. Podemos hacer un proceso de transición, listo. ¿Qué este gobierno que está planteando? Porque ¿cuál es el debate? Este gobierno está planteando, no debe haber producción de azúcar y de etanol. Punto. Eso es lo que está planteando y le hemos dicho sí, señor gobierno, de acuerdo. ¿Qué nos va a poner a hacer?
Entonces tenemos hoy un problema para que ustedes lo sepan y con esto voy a terminar. El problema que tenemos es que el gobierno tomó la decisión de modificar el precio al productor de etanol. ¿Cómo se calculaba el precio al productor de etanol? Lo modificó sin tener en cuenta una cosa, el Tratado de Libre Comercio. Cuando lo modifica y cuando ya lo quiere arreglar, no lo puede arreglar porque los gringos, que son los que más producen etanol, le dijeron: no señor, usted cambia esta fórmula y usted no se puede oponer al libre comercio. ¿Y sabe qué situación estamos ahorita? A que sepan, nosotros producimos el 45% del etanol que se consume. Estados Unidos está exportando aquí el 51-52%. Adivinen qué pasó. Va a pasar de exportar del 52 al 75-80%. Entonces, por esa situación, hace 6 meses, vamos para 6 meses, que los ingenios no han podido vender una gota de etanol. Los 3 ingenios. Todos producen. Los que producen etanol no han podido vender una gota de etanol por una razón muy sencilla: porque es más barato importarlo que venderlo aquí. Es sencillo, es una cosa económica. ¿Y quiénes son los comercializadores? Pues ustedes lo tienen acá al lado: Prima, Terpel. Ellos son los que tienen el monopolio de la venta, porque ellos son los que la venden, y ellos no le han querido comprar el etanol a los ingenios. Entonces tenemos hoy un problema concreto. Tenemos un sobreabastecimiento del 300% de etanol. No hay dónde poner una gota de etanol. No hay dónde guardarla. Entonces, ¿qué nos va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? Dentro de 15 días, si no hacemos algo, pues los ingenios van a parar, los grandes. Y cuando paren esos ingenios, lo primero que van a decir es que yo no le voy a pagar el salario a los trabajadores porque no tengo de dónde. ¿Sí ve el problema donde estamos metidos? Ese es el primer problema que estamos metidos. Hemos sentado con el Ministerio de Minas, le hemos dicho: ¿y sabe qué dijo el Ministerio de Minas? Estoy amarrado. ¿Y por qué Petro no puede hacer nada? Porque Petro está, los gringos lo tienen en la lista Clinton, lo tienen sancionado y lo tienen así. A como Petro diga algo, pues lo. ¿Sí ven en el mundo que estamos? Estamos en el peor de los mundos. Segundo, en el tema del ingenio de la cabaña. El ingenio de la cabaña ya está en ley de quiebras por situaciones, decisiones mal tomadas. Ahí yo no voy a excusar. Pero hoy tenemos otro problema. A ese otro problema se suma que al tema del etanol se suma que muy posiblemente en unos meses ingenio de cabaña ya no exista. Eso casi es un hecho. Yo les pregunto, ¿por qué los CEIGE, que son los dueños, como ya vieron que es que las deudas de ese ingenio ascienden a $1 billón? Es más lo que se debe que lo que tienen en activos, en todo. O sea que, y con un gobierno que dice: sí, ellos la cagaron, ellos verán qué hacen. Ustedes aquí en el Cauca tienen un problema. ¿Qué van a hacer con esa gente? ¿Qué van a hacer con esa gente? Porque el debate no es los empresarios, el debate son los 3.000 puestos de trabajo que se genera esa empresa en el norte del Cauca. Puerto Tejada, Villarrica, Santander. Bueno. ¿Y sabe cuál es el problema de la irresponsabilidad de la clase política? Que no está hablando de esto. Le importa un bledo esto. Porque voy a decir aquí en general una crítica: la clase política se despegó de la suerte de la población donde vive. Lo único que les importa es tener unos votos para llegar al Congreso. Le voy a poner un ejemplo, no voy a decir nombre. Congresistas que le hemos dicho: mire este problema, ¿sabe qué nos dicen? Después de elecciones hablamos. Claro, porque no son capaces de enfrentar este debate, porque no da votos.
Porque este debate no genera, porque este debate no genera seguidores, no genera. Entonces la clase política, y le voy a poner así, en general todos los partidos, y por eso quiero felicitar a los compañeros que están encabezando la Cámara por Dignidad y Compromiso, y al senador Robledo, que son los únicos, y les pongo a que ustedes miren quién más está hablando de esto. Nadie es, por una razón, y por eso personas como yo estoy apoyando a Sergio Fajardo, a Sergio Robledo y a esta lista Cámara, por una razón elemental, porque la clase política se puso al lado de los problemas del país. No les importan los problemas del país, no les importa la suerte del país, porque independientemente el país va así y no les importa. Y voy a decir esto para ir terminando. A propósito del salario mínimo, del decreto del salario mínimo, yo soy ejecutivo nacional de la CUT. Digo, ¿cuánto nosotros propusimos? El 16%. Esa fue la propuesta que llevamos a la mesa de concertación. Esa fue la propuesta. Y nosotros decíamos, si llegamos a un 12, vamos bien. Y le voy a decir, ni todos los que apoyan al gobierno esperaban que eso pasara. Para que no nos hablemos pues aquí cuentos que hay gente que dice, no, eso no lo esperaba nadie. Pero ya salido eso que le dijimos nosotros, los oportunistas salieron a decir que bien, pero nosotros salimos a decir, no señor, venga, es que este país tenemos que ver cómo es, qué clase de país tenemos, cuál es la economía del país. ¿Y qué dijimos? Bien por los trabajadores que se les incremente el 23%, pero ¿dónde está el apoyo para las pequeñas y medianas empresas? ¿Dónde están las garantías? Y claro, el Consejo de Estado falla, y nosotros que hemos dicho, no, ya no puede decir revértase, porque ya, yo trabajo en el Ingenio del Cauca, ese incremento ya está aplicado, porque acuérdense que es desde el 1 de enero. Pero ¿qué hemos dicho? También tiene que haber una garantía para las pequeñas y medianas empresas, y tiene que mitigar los riesgos para que ese incremento no termine generando menos empleo, sino más empleo. ¿Sí ve lo peligroso hacia donde va el país? Los extremos nos están llevando a posiciones populistas, que simplemente buscan es generar votos sin resolverle los problemas al país. Por esa razón, y termino con esto, necesitamos gobernantes que piensen en los problemas reales. Y segundo, que no hablen simplemente porque los seguidores le dijeron que eso está bien, sino que actúe intentando sacar el país adelante y tomando las mejores decisiones. Por esa razón, este foro tiene que servirnos para, y yo les puedo decir como trabajador y todos los trabajadores azucareros, hoy estamos apoyando a Jorge Robledo al Senado y estas candidaturas a Cámara, y estamos apoyando a Sergio Fajardo porque creemos que es la persona que puede sacar adelante este país. Porque a este país se le ha perdido el método, la seriedad, el rigor. Se ha perdido todo lo básico. O sea, aquí gobernar cualquiera puede gobernar, pues tengo un bachillerato, digo cualquier cosa y tengo que gobernar. Aquí hemos dejado la costumbre de que gobiernen los que más saben, los mejores. Y la dirección del Estado se la hemos puesto a personas que no tienen proyecto de país. En ese marco, quiero darle las gracias al compañero Nelson, a todos los compañeros, por darnos la oportunidad de expresar este tipo de cosas. Muchas gracias.